Básicamente son 4 niveles de conciencia que yo me he dado cuenta en cómo funcionamos de forma global nosotros como seres humanos. Comencemos con el primer nivel. A mí me gusta llamarlo el nivel de conciencia de víctima. Le hago una pregunta. ¿Cómo es una víctima? Hábleme de una víctima. ¿Cómo es una víctima? Cuando hablan, ay, él fue la víctima. Hábleme un poquito de eso. Todo le pasa a esa persona. ¿Qué más? Que es una persona llena de enojo, de tristeza. A mí me criaron así. Vive culpando a los demás por absolutamente todo. Es que tú me hiciste, tú me dijiste, tú me no sé qué, tú me miraste. Se siente inferior absolutamente a todos. Eso es un patrón repetitivo en una persona víctima. Una persona víctima tiene un nivel de creencia muy puntual, viejo David. ¿Sabes cuál es? Viví o nací en este mundo para sufrir. Yo debo ser de lo que habla la Biblia del segundo Jesucristo. Porque, puta, mis 41 años han sido una locura. Entonces son personas que todo el bendito tiempo, en todo momento, en todo lugar, tienen una creencia primordial. Y es, el mundo existe para joderme. Son los que tú ves los comprapeleas, los buscapeleas, los buscapleitos. Todo está bien, paso yo por aquí. ¿Yo por qué me tropieza? Papi, pero papi, ni aquí, güey. Y se agarran con lo que sea. Son personas que creen que en ningún lado caen bien, que son la peca en la pared, que son la mosca en la leche. No caben en ningún lugar. Pero sobre todo quédese con lo que le acabo de decir. Esa creencia. El mundo existe para joderme a mí. Quédese con eso. Una persona que anda constantemente en ese nivel de víctima busca venganza, porque creen que eso fue literalmente su acabose. Entonces busca y está constantemente en cómo lo jodo o cómo la jodo, cómo me vengo, cómo voy a hacer esto. Y está atado allí, atado a esa conciencia todo el tiempo. Son personas fácilmente que son llevadas por lo que marcan las redes sociales, el nuevo TikTok, ese tipo de cosas. Yo entiendo que claramente hay un modelo de creación de contenido que hoy en día es un trabajo muy lucrativo, pero eso es una cosa y la otra cosa es yo crea que eso es una realidad, o lo que se está mostrando es una realidad. No todo es así. Pero una persona que está atado o anclado constantemente en un contexto víctima, lo primero que hace es mirarte las redes sociales, a ver cómo vives y dices, este como que es pobretón. Entonces, a partir de ese concepto, una persona que está constantemente dominada por el espacio social y cultural, ¡pum!, toma lo tuyo. Es una persona víctima. Entonces es donde ven a la supermodelo y comienzan, ay. Entonces no nos creemos lo suficiente hoy en día, sino que tengo que ir a organizar algo que literalmente es perfecto, es que así tiene que ser. Normalmente conozco muchas personas que toman muy malas decisiones de acuerdo a la perspectiva de un servidor por dejarse llevar por un espacio cultural. Porque creen que el cambio físico, sobre todo eso, o el cambio económico, todo lo va a hacer ¡wow! Y una cosa es la ciencia del éxito y otra cosa es el arte de la plenitud. Y tú nunca vas a poder ser feliz si no controlas el arte de la plenitud. Si no tienes o haces parte o ese arte no hace parte de tu vida. ¿Me van a entender? Porque siempre va a ser cuando tenga 1 millón de seguidores. No ahora cuando tenga 2 millones. O peor aún, cuando llegue a mi primer millón, como la canción. Cuando llegue a mi segundo millón. Cuando llegue a 10. Es que yo creo que cuando llegue a 10... La pregunta es, ¿detrás de qué estás yendo tú realmente? ¿Qué es lo que estás buscando cubrir? ¿Cómo esa situación y esa conciencia víctima se mimetiza en un personaje para decir, es que eso es lo que yo deseo y eso es lo que yo debería tener? Esa primera etapa de conciencia víctima es muy importante que miremos y que seamos conscientes de esta etapa. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Porque mire que si es la primera, es porque ese es el punto de partida, viejo David, de todo. Este es el primer punto de partida de todo. Sin embargo, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Quién de los que está aquí alguna vez ha tomado algún entrenamiento, curso, taller de superación, desarrollo personal antes que esto? Entonces usted fue a un taller de esos. ¿O cuántos de los que están aquí han leído al menos un libro que tiene que ver con temas de desarrollo personal, superación y demás cosas? ¿A quién alguna vez le dieron una palabra bonita, fueron a una iglesia y eso para usted fue como que wow, es que este hace parte y este debe ser el camino? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién de los que está aquí alguna vez vio un documental, qué sé yo, y ese documental cambió como la forma como tú pensabas y decías, wow, es que en la vida podemos hacer mejores cosas? ¿A quién le ha pasado eso? Significa que si a ti te ha pasado eso y tomaste de alguna forma ese cambio de óptica, tú llegaste a una etapa que a mí me gusta llamarla
la etapa del despertar. Llegaste a la etapa 2, la etapa del despertar, donde tú dices, es que yo no soy simplemente una persona que nací para que el mundo me jodiera. Hoy en día entiendo que estoy acá. Oye, ¿y qué es esa vaina de propósito? Yo debo tener un propósito. Yo no creo que yo le esté robando el aire a la gente. O sea, que estoy respirando acá y estoy tomando aire prestado, ¿no? Entonces ya llega, viejo David, un pensamiento particular en esas personas. ¿Y sabes qué es? Yo como que puedo influir en lo que me está pasando. Que si esto que veo no me gusta, lo puedo cambiar. Que si esta actitud no me gusta, la puedo transformar. Que si este pensamiento no va por el lado que es, puedo dar un paso al frente. Y comienzo a entender de que puedo transformar y puedo cambiar el contexto de lo que está sucediendo. Que si antes me daba látigo por mi cuerpo, por mi fisiología, por mis condiciones, en ese momento yo digo, es que mis condiciones no me hacen lo que yo soy. Eso no es lo que genera mi identidad. Mi identidad tampoco la genera mi gusto sexual, o mi gusto religioso, o mi gusto de fútbol. Eso tampoco me entrega una identidad. O mi gusto de música. Eso no me hace ser lo que soy. Soy algo más. Y es donde llega el primer pensamiento o creencia que todos atravesamos allí, es decir, yo puedo influir en el mundo. Yo puedo influir en mi mundo. Y es cuando yo supe que yo podía salir de deber 700 millones de pesos y más bien poner esa plata a verse en mi cuenta. Fue cuando entendí que yo podía bajar de peso. Cuando entendí de que yo podía influir en mi cuerpo para sanarlo. Cuando entendí de que si yo no me había montado en un avión en primera clase lo podía hacer. Cuando entendí que si yo no había salido del país era porque yo no había querido, pero que yo podía hacerlo. Comencé a entender de que yo no necesitaba de un empleo para estar bien, sino que yo podía con mi tiempo ejercerlo en otros tipos de cosas, buscar cuáles eran mis dones, virtudes, talentos, potenciarlos y saber que con eso yo podía crear dinero. Entonces comienzas a entrar en ese mundo del despertar, donde te hace sentir poderoso. Entonces, en el tema del despertar, ahí influyen muchas cosas. Si yo hubiese estado como entrenador en una experiencia víctima, Michelle, en ese momento, un víctima, ¿qué hubiese hecho, Juanse? Paremos, Michael, el evento que usted organizó, ¿qué onda? Nos tiene aquí sudando, weón, vaya y solucione, mire a ver qué va a hacer. Mañana seguimos, y si mañana hoy también había el peor calor. Además que mañana seguimos, mira todo lo que tenemos que hacer. ¿Te das cuenta cuántas cosas se hubiesen quedado sin que las personas conocieran? Era una locura. Si las personas que estaban aquí sentadas estuviesen vibrando todo el tiempo en una conciencia víctima, ¿qué hubiesen hecho, por ejemplo? Con ese calor, se van. Era un centro vacacional, había piscina y decía, mierda, me voy para la piscina, güey. Y eso podía pasar. El primer día después del almuerzo, imagínate, después del almuerzo, cuando la gente normalmente, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que se mande, comienzan como... ¡Puta! ¿Sí? Llegamos al salón y además de que los aires no servían, se había ido la luz. Y con ese resistorio de sol. Y Michael 2 días antes que nosotros habíamos llegado dijeron, justamente el evento lo hicimos, en 5 años era el calor más grande de Villavicencio. Una cosa así nos dijo y nosotros no. Hicieron un evento en una plaza de toros que era aquí al lado, eso era un boom, boom, pa, pum, pa, pa. Entonces yo como entrenador sí me incomodé, yo decía, ok, pero inmediatamente es, listo, ¿cómo tomo control de esta vuelta? Porque yo sabía que las personas que estaban aquí tenían unas expectativas. Y yo también venía con unas expectativas del lugar. Sin embargo, yo no podía esperar que a mí me cambiara el genio, sino que yo tenía que tomar control. Entonces, escúchenme una cosa. Ese momento, ustedes vivieron lo que era tener una conciencia, o que podíamos tener una conciencia víctima, o personas que estaban ahí que lo único que decían era, qué calor, marica, qué calor. No estoy entendiendo un culo, weón. Qué calor, weón. Puta. Tal, no, Hubo gente así allá en el entrenamiento, yo me daba cuenta. Pero ¿qué era lo peor que yo podía hacer? Por ejemplo, María Paula, ¿qué era lo peor que yo podía hacer? Estar así, explicando y... calor tan hijo de puta, güey. No, entonces, a ver, la conciencia víctima... Marica, ¿ya solucionó? No, puta. Entonces, a ver, esos víctimas, esos que aquí no existen, esos... Yo lo único que dije es, tomemos control. Hablamos con los del staff y dijimos, busquemos un lugar que al menos circule aire. Y salieron y vieron que en la parte de afuera del salón circulaba aire. Y dijeron, Juli, aquí al costado del salón circula al menos aire. Y yo, ya, saquemos las sillas. Yo me llevo el tablero. Yo me tercié el tablero al hombro. Y yo era el primero que salía. Yo, vamos. Y todo el mundo, sacamos las sillas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que estuvieron? Armamos como unas hileras y yo aquí. Y estábamos sin micrófono, sin música.
Estábamos sin micrófonos, sin música, las cámaras no servían, casi nos tiramos un lente con el tema de las subidas y bajadas de voltaje, sacamos todos hacia afuera, era un lugar vacacional, los niños gritaban, no sé qué aquí estaban montando una planta, una cantidad de cosas, y yo sin micrófono era, entonces las ondas alfa, no sé qué, ¿se acuerdan? Porque estábamos hablando justo de ese tema. Y las ondas alfa, cuando en tu cerebro la onda alfa, no sé qué, préstame atención, mira, la onda alfa, yo tenía que tomar control. ¿Sí me hago entender? Si estuviésemos en víctima, salíamos y invite usted una ronda y yo invito a otra hijueputa y echemos aquí para ¿qué más? Entonces yo tenía que estar Cuando volvió la luz, como a las 6 de la tarde, entramos, pero el salón era un horno. Pero volvió la luz y yo necesitaba el micrófono, necesitábamos material, necesitábamos la música. La música es clave en todo este contexto de lo que usted va a vivir estos días. Lo necesitábamos. Y al aire, además que estos aires se sienten, esos aires allá eran. ¿Estoy jodiendo? ¿Estoy jodiendo, Pau? ¿O era verdad? Era verdad. Sí, o sea, y yo no los juzgo. Y ahí es donde yo tenía que, número uno, por la experiencia que tengo en esto, pero número dos, por el hecho de que yo sabía que no podía meterme en ese nivel de conciencia, yo tenía que tomar control. Y yo decir, yo soy el que tengo que cambiar esto, porque si no lo cambio yo, no lo va a cambiar nadie. Entonces, en ese nivel del despertar ya existe una creencia primordial y es, yo puedo influir en mi mundo. Yo a esto le puedo dar cambio. Y cuando dice yo puedo influir en mi mundo, les hago una pregunta. ¿Quién de los que está aquí está casado o casada? ¿O vive con alguien? ¿O tiene su pareja? Levante la mano. Muy bien. El hecho de que eso suceda y que yo pueda decir, viejo David, yo puedo influir en mi mundo, no significa yo puedo influir en Daniela. Yo puedo influir en Carolina. Yo puedo influir, ojo, en el tema de yo sí puedo influir. El asunto es, yo no puedo transformar la decisión de María Paula. Si ella toma la decisión de salir aquí y botársele un carro, eso yo no puedo hacer. Es tu decisión. O yo no puedo decir, es que quiero que seas exitosa. Y yo comenzar, vas a ser exitosa. Te veo exitosa. Vas a ser. O sea, si yo me pongo en ese modelo, primero voy a decir, este hijo de puta está loco. Que está consumiendo, rótelo al menos para sentirme un poco así. Y dentro de las cosas es que estoy yendo yo en contra, justamente estoy yendo yo en contra de un principio universal. Es la razón por la cual estos temas de brujería y normalmente terminan mal. No porque al hacer el amarre no lo tengas al lado o la tengas al lado. El asunto es que cada acción tiene un efecto. Y el asunto es que el efecto es que si yo tiro una pelota de tenis contra esto, del mismo forma del golpe, así va a ser de vuelta. Pero cuando tú fallas o vas en contra de un principio universal, es como si yo tirara una pelota de tenis y me devolviesen una bala de cañón disparado literalmente de un acorazado de Estados Unidos. ¡Boom! Es gigante, porque estás yendo en contra de un principio universal. Entonces, una cosa es yo querer influir en ti y guiarte. Y otra cosa es, bueno, parémonos todos. No, eso aquí no, ¿vale? Y les doy el consejo de que no permitan que eso suceda. Normalmente una persona, en la parte de víctima, el ejercicio que hacen es muy sencillo. Se quejan todo el hijo de puta día. Una persona en el momento del despertar comienza a tener cierto tipo de rituales, llamémoslo así. Por ejemplo, son personas que afirman, hacen declaraciones, se paran al espejo, se empoderan, tal, y ¡pum! Y entienden el poder que tiene la palabra. Y comienzan y yo afirmo, y yo soy, y yo puedo, y yo declaro, puta, tinta. Súper, eso está bien para el nivel del despertar, porque empodera lo que tú tienes, da un efecto al mundo que tienes. Y eso es una verdad. Otro ejercicio o ritual que tienen es el de la visualización. Entonces son los que dicen, cierra los ojos. ¿Listo? Entonces la gente cierra los ojos, imagina tal cosa, y que tú estás en el carro, y se meten en la película. Eso es muy bien. Ahí le estás dando actividad a tu sistema de activación reticular, que es una membrana que tienes en la base de tu cerebro, donde imprimes algo y eso simplemente comienza a ser un radar que comienza a buscar la oportunidad que tú sembraste allí. Súper bien. Otra característica o otro tipo de cosas que hacen estas personas son tener mapas de sueños. Ok, si tú has hecho un mapa de sueños, eso es una
un ejercicio del nivel del despertar, porque si tú haces un mapa de sueños es porque al menos tienes la esperanza y estás activando un principio universal de esperanza y fe, de decir, eso es posible para mí en mi vida, si no, ¿para qué lo haces? Entonces, dentro de ese concepto, esos son ejercicios que tú tienes desde el punto de vista del despertar. Si te gustó este capítulo, amigo, amiga, déjame un like, un comentario, compártelo con alguien. Únete a este canal si no te has unido y a nuestras redes sociales. Me encantaría saber de qué más quieres que hablemos en unas próximas entregas. Gracias a ti por todo tu apoyo, por tu compromiso y nos vemos en una próxima reflexión.